Muy buenas tardes y bienvenidos al calorpolitico.tv. En una más de sus entrevistas completamente en vivo, hoy tenemos como invitado al diputado local Marco Antonio del Ángel Arroyo, también integrante, líder del Movimiento Nacional de los 400 Pueblos. Marco Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Claudia. Permíteme hacerte una acotación. Yo no soy líder, yo soy un militante más del Movimiento de los 400 Pueblos. Era la acotación. Bueno, preguntarle primero sobre el tema del Movimiento Nacional de los 400 Pueblos. Hay una manifestación que usted ha mencionado que será permanente en el Distrito Federal. Este movimiento se encuentra desde hace más de una semana. 11 días para ser exactos. En el Distrito Federal manifestándose. Si nos puede platicar el porqué de esta manifestación. Nosotros en abril pasado hicimos denuncias a la Secretaría de Hacienda, a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública en contra del señor Miguel Ángel Yunes Linares. Pero me gustaría empezar por el final. Adelante. ¿Qué nos dice el artículo 224 del Código Penal Federal? ¿Qué dice textualmente? Se sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiera acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos que respecto de los cuales se conduzca como dueño. O sea, ¿qué nos dice el artículo 224 del Código Federal Penal? De que existe enriquecimiento ilícito cuando hay un desfase en su patrimonio, en su dinero un funcionario. Entonces, voy a dejar aquí todos los documentos que he hecho, porque esto es una lucha, esto no es ninguna concesión política. Pero ahí te va. Vamos primero claro a dejar claro, tienen 11 días manifestándose en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, en el Congreso de la Unión. Así es. ¿En la Procuraduría? En la Procuraduría General de la República, en el Congreso de la Unión, en la Secretaría de la Función Pública y en Bellas Artes, en Reforma, donde pasan todos los ciudadanos, que muchas gracias que nos están apoyando. En contra de Miguel Ángel Yunes Linares, ahora diputado federal del Partido Acción Nacional. Quisiera hacer una reflexión. No se trata de que sea en contra. Ya el problema Miguel Ángel Yunes per se ya no es tal. Hoy el problema lo tiene las instituciones de la República. Yo me pregunto, como ciudadano modesto que soy, al señor presidente Enrique Peña Nieto, en su nuevo decálogo después del informe, cuando habla por un México con un Estado de Derecho, ¿qué va a pasar con este asunto? Me pregunto yo al secretario Virgilio Andrade, si la cruzada contra la corrupción es de verdad o es una mera simulación. Le pregunto a los señores de Acción Nacional, con todo respeto, que es un partido que le guardo un gran cariño, porque he leído bastante a Carlos Castillo Peraza, les diría, ¿qué pasa con este sistema nacional anticorrupción? Porque déjame explicarte, y que quede muy claro. Dicen que un detalle desnuda la estructura de corrupción. Entonces, si me permites pasar a darte dos datos duros, si usted me permite. Miren, el señor Miguel Ángel Yunes recibió a sus cuentas bancarias tan solo en el año 2010 la cantidad de $6 millones, un poquito más. Aquí te lo tengo documentado, está en el City National Bank, $476,000, marzo del 2010. En el PT Bank Mandarín, $274,000, diciembre 12 del 2010, Día de la Virgen, por cierto. En el HSBC, en el Banco de Estados Unidos, recibe $617,505, noviembre 25 del 2010, perdón. Y en el Banco de América recibe la cantidad de $2,188,589, febrero 22 del 2007. Tengo los depósitos, fui a hacer una denuncia. ¿Aquí qué se desprende? Primero, no informó a la Secretaría de Hacienda, yo hice una denuncia, no informó al SAT. Entonces, la Secretaría de Hacienda lo envió al Servicio de Administración Tributaria y se tiene que ver de dónde sacó el dinero, por qué no lo reportó en su pago de impuestos. ¿Qué pasó? En la Secretaría de la Función Pública también tiene que ver, aunque ellos hacen amonestaciones, también se deben de enterar, porque todo esto pasa cuando el señor era director de lista. Y te voy a poner otro ejemplo, nada más para que lo veas. Son varios, pero hay otro. Él compró un departamento allá en Boca del Río, allá donde es amo y dueño de vidas, un departamento con el número 802 del edificio BLU,
Este departamento costó alrededor de 5.356.000 pesos. El día 6 de febrero del 2010, casi en la misma fecha que el denunciado abandonó la dirección del ISSSTE. ¿Qué conclusiones puede sacar sobre esto? Que la cantidad esta de los 5 millones corresponde al doble de los ingresos que el denunciado declaró haber percibido en su cargo durante los 2 años previos a la fecha de la adquisición, según se muestran las declaraciones patrimoniales que se anexan. O sea, tienes 2 detalles. Tienes depósitos alrededor de 6 millones de dólares, un poquito más, que no fueron reportados. ¿De dónde los sacó? Está en sus cuentas, está a nombre de él. No estoy mintiendo. Yo cuando señalo hay una conducta ilícita, estás obligado a sustentarla, porque si no sería una demagogia. Y segundo, este departamento está a nombre de él, todo lo tengo cotejado. Esto es a la PGR. Mi denuncia. Las denuncias ya están interpuestas en las instancias correspondientes. ¿Cómo va el proceso? Mira, yo tengo una preocupación, una gran preocupación. Por eso te digo, no solo es el problema per se Yunes, sino es cómo funciona nuestro sistema de justicia en México. Aquí son pruebas contundentes que la señora Arely, la doctora, debe de intervenir, integrar la averiguación y llegar a sus últimas consecuencias. Debe citar y yo debo probar. No lo ha hecho. Segundo, la Secretaría de Hacienda, el secretario Videgaray, aquí te dejo el documento donde señalo todo con testimoniales, lo mandó a la Unidad de Inteligencia Financiera. La Unidad de Inteligencia Financiera debe de emitir una resolución, un comentario o dar vista a la Procuraduría General de la República. El secretario Virgilio Andrade Martínez, secretario de la Función Pública, ¿él qué debe de hacer? Ahí te tengo otro dato que te puedes dar cuenta, porque no soy un hombre que mienta. Ahí te va. Es importante destacar que durante la gestión del señor Yunes Linares como titular del ISSSTE, la Auditoría Superior de la Federación determinó un daño patrimonial a dicha entidad por un monto de casi 160 millones de pesos, derivado de 24 procesos de licitación para abastecer de medicamentos a sus unidades médicas, cargo de la partida presupuestal 2504. Entonces aquí tiene que determinar el señor Virgilio Andrade emitir una opinión. Entonces si tú haces una compulsa más o menos sin tener tanto sentido estratégico, el sentido común dice, a ver, tienes depósitos de 6 millones de dólares en ese mismo año del 2010, sí. En ese mismo año del 2010 tienes un desfalco, la Auditoría Superior de la Federación, de 160 millones de pesos, y por otro lado, ese año, en el año 2010, se compra un departamento de casi 6 millones en Boca del Río. Entonces, ¿qué le estoy diciendo yo al pueblo de Veracruz? Aquí están los documentos, yo lo estoy sustentando y estoy haciendo una denuncia porque así lo debo de hacer, así soy. Entonces, si quieres hacer algunas preguntas. Sí, claro. Primero, porque hay ya muchos señalamientos, muchas críticas hacia el Movimiento Nacional de los 400 Pueblos, en primera instancia de que son enviados del gobierno del Estado justamente para perseguir a este político panista, Miguel Ángel Yunes Linares, y que esa es la razón, que realmente hay un trasfondo político en este tema en contra de Miguel Ángel Yunes Linares. A ver, primero vamos a dar una definición de política, ¿no? Porque me sorprende que hablen de trasfondo político. Pues yo hago política, el señor Miguel Ángel Yunes hace política, ¿no? Pero te voy a dar una definición de política. Política también es el conjunto de movilizaciones, de anhelos y deseos para conseguir un ideal. Política también es la lucha por el poder. Política también es la acción pública guiada por las instituciones del Estado. Entonces, cuando nos referimos a política, pues yo creo que cabe en esta definición que sí es política, claro. Hago política jurídica, hago política por los derechos humanos. Yo no me voy a decir que no hago política, a mí me gusta, me apasiona. Al señor Yunes le apasiona. Entonces sería siniestro de mi parte, o sería un farsante, no es político. Claro que sí es político. Es un tema político en donde son enviados. Lucha por a ver, ¿quién dice que soy enviado y de quién? Del gobierno del Estado. Del gobierno del Estado, ¿qué persona, señora? Miguel Ángel Yunes Linares, ustedes son enviados del gobierno del Estado. Bueno, el señor Miguel Ángel Yunes Linares tiene que hacer lo que yo hago, denunciarlo y decir quién me está mandando, quién del gobierno del Estado. Porque yo le voy a hacer a usted una pregunta. ¿Por qué no le pregunta, valga la redundancia, al gobernador del Estado, al secretario de gobierno, al subsecretario o al que usted quiera, pero que me gustaría que fuera al hombre que dirige el Estado de Veracruz, si él me manda a mí? Y nada más te voy a dar un dato. La cuestión que yo tengo con Miguel Ángel Yunes, ustedes saben que cuando fue gobernador de facto en el Estado, mi padre estuvo detenido. Te voy a dar datos duros.
Su padre 500, líder del movimiento de los 400 así pueblos. es, y 500 campesinos los encarceló, 103 procesados, y se despojó de 2.000 hectáreas. ¿Qué decía él en ese tiempo? Yo tuve el orgullo de estar en la campaña del ingeniero Cárdenas en el 94, y decía que el ingeniero Cárdenas nos mandaba. Después decía que era Fernando Gutiérrez Barrios, que en paz descanse, que nos mandaba. Después, cuando él brinca de una mayoría a otra, digo, qué raro que en el país brinques de un partido a otro, porque las rupturas, déjame decirte, de ese señor, no son por cuestiones ideológicas, ni de principios. El señor rompe por cuestiones de poder y de dinero, y aquí lo vengo a sostener. Después, cuando él es director jurídico del PRI, yo me movilizaba. Todavía Duarte ni siquiera existía, o no sé si existía, yo creo que era estudiante, o trabajaba con el señor Herrera. Pero yo desde que tengo yo 17 años lo he combatido. Entonces, ¿de qué se trata? De hablarnos todos con la verdad. De hablarnos por primera vez el pueblo de Veracruz tiene derecho a saber la verdad. Entonces, en el 2002 también afirmó, siendo director jurídico del PRI, y cito textual, decía, el enanito de gobernación Martín Huerta los está financiando, que ya murió. Bueno, te quiero comentar que como no se le hizo ser candidato del PRI al gobierno de Veracruz en el 2004, se fue al PAN. Brincó de una mayoría a otra. Le recuerdo al pueblo de Veracruz que también estaba con el Baster Gordillo. Bueno, pero se fue a trabajar con Martín Huerta cuando fue secretario de Seguridad Pública. Yo hice una denuncia en la Procuraduría de Justicia por difamación. Nunca, jamás se pudo aclarar. Jamás. Y según Martín Huerta me estaba financiando. Entonces, él argumenta a modo, esa es su táctica. Pero yo te vengo a decir algo. ¿Qué opinión puedes tener de una persona que estuvo en el PRI y que brincó de una mayoría a otra y se pasó al PAN? En el Partido de Acción Nacional se fue con Vicente Fox y apoyó la campaña de Santiago Krill. Santiago Krill no fue candidato a la presidencia por el PAN y se fue con Felipe Calderón. Felipe Calderón lo hace director del ISSSTE, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y no apoyó al senador Cordero, como todo calderonista reciclado. Se fue con Madero. Entonces no me puedes a mí, pero antes de Madero está lo del Baster Gordillo. Y voy a hacer la siguiente reflexión para los señores panistas, que es un partido de cepa democrática y que no tengo yo ningún problema, porque eso hay que diferenciarlo. A ver, el señor debió haber tenido ética cuando renunció del PRI e irse con el Baster Gordillo y ser militante de Nueva Alianza, porque ellos vienen de ahí. Pero qué cómodo, ¿por qué me voy a yo afiliar a Nueva Alianza? Mejor me afilio al PAN, porque el PAN tenía en ese tiempo la presidencia de la República. Entonces yo se los dejo al auditorio, se los dejo al pueblo de Veracruz esa reflexión, porque como decía Octavio Paz, hay tres tipos de rupturas. O rompemos por cuestiones ideológicas, o se rompe por los intereses, o se rompe también por las cuestiones ideológicas. Yo sostengo que el señor lo único que quiere es su obsesión enfermiza por el poder en Veracruz. Y le recuerdo, ella fue gobernador de facto. Él dirigió los destinos de Veracruz. Yo fui agraviado de él. Y otro dato, para que lo ubiquemos. Los compañeros en el 2007, y lo veo a la Cámara y lo veo a él, porque yo no miento, lo fueron a ver a la dirección de lista. Y tú, Miguel Ángel, nos atendiste bien. Y tú dijiste, si hubo represión. Dijiste que Patricio Chirinos era un hombre limitado y que tenía cierta animadversión hacia el movimiento y que tú tenías que ejecutar las cosas. Y no estoy mintiendo. Nosotros te pedimos, como campesinos, que hicieras público si hubo represión o no. Yo se lo pedí. Él dijo que sí, incluso tuvo a bien decir como director del ISSSTE, quiero hasta ayudarlos a gestionar tus asuntos con el presidente. Entonces quedamos, mejor declara públicamente. ¿Qué pasó? Ya no lo hizo. Le dimos la oportunidad, queremos saber, porque nos han linchado, porque nos han perseguido, y tenemos derecho a la verdad, nosotros. ¿Qué hizo? No hizo caso. Te voy a poner un ejemplo. Dante Delgado, que también fue exgobernador, él acudió a la Comisión de la Verdad, es un hombre decente, es un hombre valiente, dijo, sí hubo excesos de parte en ese tiempo de la presidencia de la República hacia los campesinos. Entonces tú estás viendo dos diferencias, ¿no? Un señor que da la cara y dice sí, y otro señor que se escuda, claro, pues, estaba con el presidente Calderón, perdóname la expresión, recuerda que el poder los marea, ¿no? Pero siempre va a haber un camino de ida y siempre va a haber un camino de regreso. Esto yo sostengo, pero ya no es el reto del señor Miguel Ángel, es el reto, yo le pregunto al presidente de la República, si la cuestión de la corrupción es un juego o se va a ir a fondo. Yo traigo un caso concreto. El tema entonces en contra de Miguel Ángel es por el punto de corrupción y de enriquecimiento ilícito. Así es.
hay muchos más corruptos y muchos más funcionarios con enriquecimiento ilícito, incluso de tu partido, el PRI. Claro. ¿Y por qué solamente en contra de Miguel Ángel Yunes, entonces? Porque yo tengo un antecedente histórico con él. Pero yo te voy a decir dos cosas al pueblo de Veracruz. Yo no meto las manos al fuego por un compañero mío del partido que se haya agarrado a lo que no es suyo. Hay un proverbio japonés en la administración pública que te dice, lo que no es para ti es de alguien más. Yo no tengo por qué estar defendiendo a nadie. Pero también reto a los demás legisladores, políticos que si hay un caso de corrupción de alguien de mi partido, que hagan lo mismo, que se muevan con los compañeros, que nos encueremos, que resistamos, que toquemos las puertas del poderoso, que vean lo difícil, lo duro que es que el poder político en México pueda hacerle caso al humilde, los reto. Ahora, sobre las manifestaciones, nos llega una pregunta vía Facebook. Dice, ¿por qué mandan a las mujeres a que se desnuden? ¿Cuáles son sus principios? Bueno, te voy a decir dos cosas. Son compañeras que fueron agraviadas por él. Son mujeres que tienen todo mi respeto, que tienen toda mi admiración y son al frente de mi organización. Son personas que perdieron maridos que estuvieron en la cárcel, mujeres que despojadas de tierra, mujeres que tienen la memoria histórica, porque no puede haber democracia sin memoria histórica. Nadie las manda. No subestimen a los campesinos. ¿Por qué hacen ese comentario? ¿Por humildes los juzgan? ¿Por morenitos los juzgan? Porque yo te quiero decir que en México no solo exportamos petróleo crudo y inmigrantes. Este antecedente de lucha que viene de los desnudos del 2001, cuando queríamos una audiencia con Fox, hoy en España, en el Parlamento, mujeres se desnudan. En Rusia se desnudan, en Suecia se desnudan, en Alemania se desnudan. Y allá viene otro tratamiento, no hay un linchamiento mediático. Porque yo lo que digo que es lo importante en una democracia, ver el contenido de la protesta, verlo, en verdad. Yo que estoy pidiendo justicia. ¿Y por qué nos desnudamos? De que te voy a hacer la siguiente reflexión. Porque si no, no nos pelan los medios de comunicación. Porque nosotros no tenemos el dinero del señor Miguel Ángel Yunes cuando se estaba anunciando como candidato a gobernador en la tele a cada rato. Y porque nos deberíamos de preguntar, pasamos de un quehacer político informado y comprometido a un quehacer político de chisme, de espectáculo. Entonces, esa es la pregunta que se deben hacer también ustedes los medios. ¿Por qué tenemos que hacer esto para que salga una nota? Y comercial aparte, nada más termino. Yo te estoy agradecido al calor político, no es comercial, porque a mí no me gusta ser palero de nadie. Te agradezco que tengan esa actitud de preguntarme por qué venimos. Le agradezco al calor político, que no es como otros medios, que ni siquiera me conocen, que me linchan, que me segregan, ni siquiera saben qué pienso, ni siquiera han visto mi actuación, ni siquiera saben qué iniciativas de ley hago en el Congreso. Pero te los agradezco. Así como critico, soy hombre y sé reconocer. Preguntarte en el tema de los desnudos, si es correcto, si crees que sea correcto que pasan niños por el centro de la ciudad, en la avenida Jalapa, donde se desnudan aquí en la capital del estado, hay un jardín de niños justo enfrente del lugar donde hacen sus manifestaciones, pues los niños de 4 o de 5 años pues están prácticamente viendo a los adultos desnudos. Bueno, decía, te lo voy a contestar, en ese tiempo fue por los locatarios de Misantla que nos desnudamos, que el alcalde, por cierto, hasta la fecha, a pesar de la minuta que se firmó, no los ha restituido, pero bueno, eso es tema aparte. Ese día hubo un señalamiento de algunos ciudadanos y el movimiento los escuchó, pedimos disculpas y no nos volvimos a manifestar ahí. Pero, o sea, no somos intransigentes. Somos pero niños pasan por todos lados en las calles, en el centro de la ciudad también. Yo te comentaría, Claudia, ¿qué es más peligroso? Un hombre que es político y que tiene esta cantidad de dinero y que la justicia no ha alcanzado. O sea, ¿qué duele más al pueblo? Y le pregunto hacia la sociedad, porque nadie tiene la razón, nadie tiene la verdad. Yo tengo una parte, quizá el señor Yunes tenga otra, pero aquí no se trata de tener odios. Aquí lo que yo pregunto al pueblo es, ¿qué hace más un funcionario corrupto que no puede ver su patrimonio o un grupo de personas valientes que tenemos el valor de denunciarlo, de dar la cara, de ir a la PGR, de ir a la función pública? Porque eso también implica costos. O como decía mi madre, de las chicas se espantan pero se comen las grandes. ¿Por qué no empezamos a ver y discutir el tema de la corrupción? ¿Por qué no lo hacemos? Pero no se puede juzgar. Yo creo que hay que ver el contenido de la protesta. Mira que si yo hiciera una protesta por estar pidiendo varilla, por estar pidiendo cemento, por estar pidiendo despensas, por querer hacer un gobierno en chiquito, ay, júzguenme. Si tomara yo la calle, si tomara de rehén el centro de Jalapa, si nosotros no dejábamos pasar los carros, entonces júzguenme. Nosotros somos un movimiento tolerante, democrático y respetuoso.
pido unas disculpas, pero también entiendan este asunto, el contenido de nuestra modesta agenda. Es esto. Y yo le pregunto al presidente, a las autoridades, a los que mandan, a los grandes, a los que vemos todos los días en la tele, todos los días anunciando que ahora sí le va a ir a bien a México. Ahora sí, vamos a mover a México, señor presidente. Vamos primero a mover a los corruptos. Se lo digo con todo respeto y humildad. Somos del mismo partido. Preguntarte también ya que tocaste el tema de Misantla, nos llega una pregunta vía Facebook. ¿Qué opina del reto que acaba de lanzarle hace unos minutos, según medio de comunicación, el alcalde de Misantla sobre que lo reta a desaforarlo? A ver, el alcalde de Misantla no es un alcalde, él es un títere de Gustavo Moreno Ramos. El señor alcalde, y ahí está la gente de la Secretaría de Gobierno, que diga cuándo se ha presentado. No me puede dar la cara porque es un hombre que carece de inteligencia, no tiene dotes administrativos, no tiene dotes políticos ni jurídicos. Yo nomás le quiero decir que los amparos que ha violado, a los que ha desalojado, les ha inventado la fuerza pública, tienen consecuencias, pero no me puede retar así porque no me da la cara. En la Secretaría de Gobierno, cuando estaba el pasado secretario, me tenían a mí en una sala y a él en otra. Entonces yo le dije al síndico, bueno, ¿qué no puede venir él a arreglarse con 25 locatarios? Entonces yo me di cuenta, bueno, ¿qué pasa? Pues es que es un títere. Entonces yo me hago la pregunta, y esto le queda a mi partido, porque el partido donde está él es parte de la coalición gobernante donde estamos en Veracruz, el Partido Alternativa Veracruzana, porque estamos nosotros en el mismo lado, ¿eh? Entonces yo le bueno, se va a permitir, no, es parte de nosotros, es parte de la coalición gobernante. No digamos mentiras, por favor, Claudia. El Verde, Alternativa y el PRI somos el grupo en el poder. Somos el grupo en el poder y somos la coalición gobernante. Entonces yo le pregunto al alcalde, no ha dado la cara. Háblale tú al secretario Flavino, hace 3 semanas estuve, lo tenían escondido en otra sala porque no puede dar la cara. Y bueno, pues yo dije, bueno, ¿qué pasa? No, pues es que él es un títere, el que manda ahí se llama Gustavo Moreno Ramos. Otro señor que, por cierto, Miguel Ángel Yunes, cuando era candidato del PAN, lo traía para llavero. Entonces todo el mundo brinca de una mayoría a otra. Entonces hace falta alguien que les diga, no, estás mal, fíjate que no, acuérdate. No puede haber democracia si no hay memoria histórica, lo sostengo. En el mismo tema de Misantla nos llega una información también vía Facebook. Dice, anoche el alcalde de Misantla ordenó demoler locales. ¿Cómo va el tema de los locatarios de Misantla y si van a volver a manifestarse? ¿Me la puedes leer, por favor? Pueblos en Jalapa. Anoche el alcalde de Misantla ordenó demoler locales. ¿Cómo va el tema de los locatarios de Misantla y si van a volver a manifestarse los 400 pueblos Primero, de Jalapa? desde aquí te digo, Flavino, ¿qué pasó con la instrucción del gobernador y el comunicado que me dieron? ¿Qué pasó? Yo sí voy a protestar y voy a luchar. ¿Se van a volver a manifestar? Claro, porque es un derecho constitucional. Yo le pregunto al gobierno, ¿por qué nos le mandó con un comunicado? De que se iban a respetar a esos 25 locatarios, lo que dice la Gaceta Oficial, que les quede claro, del Congreso del Estado. No estoy yo inventando nada, es el Congreso el que reconoce los derechos adquiridos de esos locatarios, es el Congreso. Yo reto al Congreso, a mis compañeros de partido, a ver, no espero mucho de ustedes, pero bueno, ¿qué vamos a hacer en este asunto? Señor secretario de Gobierno, ¿qué vamos a hacer en este asunto tan delicado? Son 25 compañeros humildes, son locatarios, yo orgullosamente los represento, pero ellos tienen que vivir, son gente decente. ¿Qué vamos a hacer? Por lo pronto... ya me dijiste ahorita, entonces está violando un acuerdo. Yo me pregunto, ¿de qué me sirve yo tener una minuta que me manda el gobernador de Veracruz, el secretario de Gobierno, donde me dice que se van a respetar el planteamiento de la Gaceta, que por eso me levanté, porque yo creo en la palabra, y que ahorita hagan lo que quieran? Por eso el país está así. ¿Se van a manifestar? Claro que sí. Por uno me manifiesto. Por un acto de injusticia me voy a manifestar siempre y toda mi vida. ¿Se van a manifestar entonces en el Distrito Federal? Y no, regresando del DF me vengo para acá, ¿por qué no? Porque ya habían dicho que se van a estar de manera permanente. De manera permanente, pero también podemos hacer relevos, ¿no? Muy bien, y también sobre las críticas que ha tenido el movimiento, se mencionaba también en redes sociales, circulaban fotografías del dirigente de este movimiento, tu papá, el señor César del Ángel Fuentes, en un restaurante de lujo. Y bueno, pues cuestionaban en redes sociales que por qué el líder del movimiento de los campesinos, de las mujeres que se desnudan, los hombres que se desnudan en las calles, pues está cómodamente comiendo, cenando en restaurantes caros, mientras ellos están en el sol manifestándose, bailando. Mira, yo te voy a explicar. A mí me gusta que esas preguntas se las hagas a mi señor padre.
Mi padre es un hombre con defectos y virtudes, como todos. Si no tiene derecho él a comer en un restaurante, entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que un modesto funcionario de una república mexicana en vías de desarrollo, un modesto funcionario de una república con problemas económicos, tenga una cuenta de $6 millones en un solo año? ¿Cómo es posible que haya un gobierno rico y un pueblo pobre? ¿Por qué? Porque resulta que mi señor padre no es funcionario, él es dirigente modesto y dirigente campesino. Pero si ya no es posible en este país, en este estado, que alguien pueda llegar y comer un pedazo de pescado, un pedazo de carne, pues entonces, ¿en dónde estamos? Porque al humilde, ¿por qué no nos vamos a ver qué come el señor Yunes Linares? ¿Por qué no vemos sus casas? ¿Por qué no vemos sus viajes a Dubái? O sea, ¿de qué van a juzgar? Pero sí me gustaría que, te lo digo, mi padre tiene defectos y virtudes. Yo no sé si tenga más defectos que virtudes, no me corresponde a mí, porque yo en unas cosas coincido y en otras no. Yo también veo que es un hombre muy temperamental, que si lo está engañando un funcionario, agarra, se para y se va. Yo en mi caso, yo agotaría el diálogo, pero no quiero entrar en esos detalles, pero yo te invito a que le preguntes a él, pero hago la pregunta, hago la siguiente aclaración. Entonces, ¿no es posible comer en un restaurante? Ya no. No es posible, pues ya díganlo, pues hagan una ley, pero no. Como integrante del movimiento de los 400 pueblos, supongo que debes estar enterado también de si se realizan o no se realizan pagos a las mujeres que se desnudan en las manifestaciones. Yo me preocupa que el conservadurismo que hay. 500 pesos se mencionaba. Si usted me trae una dama, una mujer que se desnude por 500 pesos, yo le hago el reto a usted. No existe. Son compañeras que tienen memoria histórica. Imagínate tú a la compañera Alfonsina, que le quemaron su casa, que le golpearon al marido, que ese despojo continúa en la impunidad, no tiene tierra, y todas las compañeras que sufrió. Yo me gustaría, si tú me das la oportunidad, que les preguntaras a ellas. Yo tengo la mala costumbre de no hablar por los demás, pero estoy orgulloso de esas mujeres. A mí me preocupa que los medios de comunicación, algunos medios, no todos, no las quieran por pobres, por humildes, porque eso me preocupa. ¿Por qué no dices, a ver, oye, ¿por qué están peleando? ¿Por qué? Bueno, están desnudados por esto. Eso es lo que me preocupa. O sea, en un periodismo democrático siempre se va a preguntar el contenido, y tengo que aguantar el baño, porque, como lo digo, soy un demócrata, pero en este caso no se da ningún tipo de recurso. No creo que nadie aguante un mes, 2 meses, como hemos estado por años. Yo creo que nadie. No hagan esas descalificaciones por las compañeras. Y yo les digo, no sean racistas, no sean clasistas. Hay derechos humanos, ya no puede haber discriminación. Ahora, desde el inicio de esta entrevista, diputado, nos comentaba que usted habla con la verdad. Ajá. Para que nos comente, ¿hay menores de edad que se han manifestado? Había una compañera que es menor de edad, que es madre, que fue a la comisión allá en el Congreso, donde la diputada Mónica Robles la atendió, porque se acuerda que mis compañeros del partido querían hacer una denuncia. Entonces sí había menores de edad. Permíteme, nada más déjame explicarte bien el contexto de las cosas, porque una cosa de buen periodismo es ubicar un contexto, no sacar del contexto para crear un linchamiento. Digo, en eso hay que ser precisos, ¿no? Existe un buen periodismo de investigación, existe un periodismo militante, existe un periodismo que quiere desinformar, ¿no? Entonces, yo sé de qué lado esté usted, pero bueno, le comentaré. La compañera vino, estuvo con la diputada Mónica Robles, con la Comisión de Mujeres, dijo, sí, soy menor de edad, tengo 2 hijos, mi padre murió en la cárcel y estoy luchando. ¿Yo qué puedo hacer, Claudia? ¿Qué pueden hacer los compañeros si no ha podido darle justicia? ¿Qué puedo decirle? No lo hagas. ¿Qué le puedo decir? ¿Cuál sería mi papel? Si es algo que hay que hacer, pido una disculpa a la sociedad, pero ¿a quién le voy a pedir una disculpa? ¿A qué sociedad le puedo pedir una disculpa? ¿A qué político le puedo pedir una disculpa? ¿A quién? Sí, ¿cuál es el problema? Y si hay consecuencias, que las haga, que hagan lo mismo que yo. Pues yo no le puedo decir a la niña que no tenga memoria histórica. Yo también me he desnudado, y lo hice también siendo menor de edad. Y nadie me decía, detente, no lo hagas. ¿Por qué? Porque al calor de la lucha, cuando tú ves un gobierno indiferente, un gobierno que pasa el primer día, el segundo día, el tercero, que nadie te atiende, ¿qué haces? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer los mexicanos para tener justicia?
¿Qué tengo que hacer para que el presidente vea los ojos en Veracruz? ¿Qué podemos hacer? ¿Hasta dónde quieren llevar las cosas? Al límite. Al límite quieren llevar al país. Esa es la pregunta a ellos que tienen el poder. Para informar de manera correcta, como siempre lo hacemos en el calor político, Sí. Entonces dejamos en claro que sí había claro, menores y si de quieres edad. que no, Y era que ella. Y una si menor de edad. Y si tú me permites, si tú me das la oportunidad, me gustaría que le das un minuto aquí sentada. Por supuesto. Lo podemos hacer acabando la movilización. Que venga ella y así, sentada. Claro. Entrevistes a ella, sí me gustaría. Es un hecho entonces que podemos Te agradezco, tener aquí sí, claro, pero ¿por qué no? Y bueno, ya por último, ya la última de las preguntas es directamente para usted, diputado, ¿cómo obtuvo la diputación por el Partido Revolucionario Institucional? Claro, te voy a decir que yo fui secretario general adjunto el sexenio pasado y fui secretario de gestión social, pero eso no importa, sino porque en los compromisos de todas las campañas en el partido yo participé. Yo no, mi manera de hablarle al pueblo no es regalando una despensa, un dinero, ni comprando el voto. Entonces, yo daba mis pequeñas intervenciones en el partido, mi pequeña contribución, como se dice, con disciplina. ¿Y por qué? Porque también tengo cierta popularidad allá en la zona donde estoy. En una no me tocó, en otra me discipliné. Como es la política partidista, también debe de haber disciplina, eso también es democracia. Y en esta yo creo que mi partido pues dijeron, ahora ya te toca. Yo te diría, ahora yo te voy a hacer otra pregunta a ti. Llegué por mérito propio, sé lo que me quieres decir, mérito. Le puedes preguntar a los dirigentes que han trabajado conmigo, a todos les puedes preguntar sobre mi persona. No me gusta hablar de mí mismo porque es vituperio, pero les puedes preguntar. Y también me gustaría que me dijeras cuál es mi trabajo legislativo, qué iniciativas de ley he hecho, cuántas iniciativas de ley tengo, todas de reforma política al régimen de Veracruz. Entonces, sería bueno que me dieras un día una oportunidad de que también el pueblo conozca cuál ha sido mi trabajo político de legislador, ¿no? Entonces, también sería bueno, porque dice el dicho, no importa cómo llegues, sino cómo salgas. Y lo estoy haciendo por dignidad, por los compañeros campesinos, por el pueblo de Veracruz, y porque creo que se necesita una legislación de avanzada. Diputado, pues le agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta entrevista en alcalorpolitico.tv, el diputado Marco Antonio del Ángel Arroyo. Muchas gracias. Yo diputado. te quiero dar las gracias a Calor Político, lo puntualizo. Perdóname, a veces soy un poquito intenso, perdón. Pero soy así porque muchas personas ni me conocen y me juzgan. O sea, el hecho de enfrentarte a los poderosos, como el señor Miguel Ángel Yunes, como el señor Patricio Chirinos, que anda escondido ahí con Salinas de Gortari, anda ahí escondido, es lo único que hace. Por eso le decían la ardilla cuando era gobernador, siempre estaba en Los Pinos, nunca en Veracruz. Muchas personas me han linchado, ni me conocen, medios de comunicación me los han cerrado. Esta es la primera vez que me has entrevistado y te agradezco de veras y espero que no sea la última. Al medio de Siempre voy a estar a tus órdenes, al medio de comunicación, al Calor Político, siempre voy a estar, es la primera vez y les agradezco. Muchas gracias y por supuesto... Y le dejo las copias, no espérese, todavía no se me vaya. Le voy a dejar todas las copias a usted y si el medio Calor Político quiere los estados de cuenta certificados que son de verdad, la casa y todo, las vengo a entregar. Pues muchísimas gracias. Diputado. Y aunque no parezca, decía, hay un dicho que tenemos los hombres de izquierda, cuando más oscura está la noche es que más temprano va a amanecer. Algún día en México habrá justicia, no hay que desanimarnos. Y bueno, con esto nos despedimos de esta entrevista con el diputado local del PRI, Marco Antonio del Ángel Arroyo. Muchas gracias y buenas tardes.